Últimamente se está haciendo eco la gente de una autora de manga, Ryo Tatsuki, que en su manga El futuro que vi, este que tenéis aquí en la imagen, nos habla de un cataclismo para este mes de julio en Japón. Entonces, podemos hacer una pregunta. ¿Hay un manga que está prediciendo el futuro? Pues sí y no. Os lo explicamos. Y es que la mangaka que ya está retirada, Ryo Tatsuki, esta señora que veis aquí arriba, con su manga, El futuro que vi, básicamente se han atribuido muchas predicciones, algunas de hecho autoproclamadas por ella misma, ya que tiene otro manga en el que va hablando de las predicciones que ella había hecho anteriormente, como por ejemplo la muerte de Freddie Mercury o la muerte de la princesa Diana de Gales. Pero aunque parezca raro, que sepáis que esto no es ahora el 2025, sino que ya en el año 2011 en diferentes partes del planeta se hicieron eco de esta capacidad premonitoria de su manga publicado en el año 1999. Como bien os decía, básicamente forma parte de una pequeña saga que son solo 2 mangas, de hecho hoy en día están bastante descatalogados, y el primero que hizo es este que veis aquí, que eran sus sueños precognitivos o premonitorios, y luego tenemos el otro, El futuro que vi, o en japonés Watashi wa Mita Mirai, que como os decía hoy en día están descatalogados y bueno, pues básicamente tendréis que buscar un poquito por internet para poder leerlos, que por cierto hemos aprovechado para leerlos de cara a este vídeo. Y es que en este manga que nos acontece, en el del futuro que vi, la autora básicamente lo que hace es recopilar las diferentes premoniciones suyas que, a su modo de ver, ocurren cada cierto tiempo. Una de estas predicciones supuestamente acertadas es precisamente en la que predice que en el año 2011 va a haber un gran terremoto en Japón. Y efectivamente en el año 2011 hubo el gran terremoto del que todos nos hicimos eco en su momento. Y que nos dejó, como podéis ver, este gran enjambre básicamente de terremotos a lo largo de todo el país nipón. Pero claro, y esto no sale en el manga en ningún lado, también atribuye a alguno, ya puestos a dar de predicciones, que predijo la pandemia del SARS-CoV-19, hablando de que iba a haber una epidemia a nivel mundial en el año 2020. Esto es una cosa muy sutil en el manga, lo podéis comprobar vosotros mismos, vosotras mismas, y ya veréis que queda bastante difuso. De hecho, lo más importante es que este manga, que pasó sin pena ni gloria, como os digo, a finales del siglo anterior, publicado en 1999, claro, en 2011, al suceder el suceso del terremoto en Japón, se volvió a activar bastante las compras, y hoy en día casi se ha vendido 1 millón de copias, sobre todo especialmente a una reedición que se hizo en el año 2021. Y entonces, ¿por qué en pleno 2025 se vuelve a hablar de este manga, del futuro que vi? Pues porque en el manga se dice que el día 5 de julio del 2025 o en julio del 2025 habrá un gran cataclismo en Japón. Vamos, que si estamos grabando esto a día 1 de junio, pues dentro de 4 días tendría que haber un terremoto de una magnitud importante que además lleve un tsunami a inundar gran parte de la población costera de Japón. Aunque bueno, la misma autora ha ido reconociendo con el paso de los años que bueno, que hagan caso a los expertos de cara a estas cosas, porque ella, pues de ciencia, pues no tiene ni idea, claro está. De hecho, aquí podéis ver en el manga cómo hay un momento en el que hablan, vamos a decir, de este terremoto aquí en Japón. Y esto lo estamos trayendo de muchas de las noticias que se están haciendo eco, tanto en Oriente como en Occidente, sobre una supuesta bajada del turismo en el país japonés debido a la predicción de este manga. Imagínate si en Japón ya están teniendo problemas con la masificación del turismo, que están teniendo que cambiar un poquito las reglas de su propio juego con las entradas y salidas del país, como para que ahora encima tengas a una señora que se dice precognitiva y que prevé una gran catástrofe para este mes de julio. Entonces la pregunta que hay que hacerse es, ¿va a ocurrir un terremoto que derive en un tsunami que sea capaz de inundar importantes zonas costeras de Japón? Pues en resumen, no lo podemos saber. Una vez más, al igual que hemos hecho en otros muchos vídeos de nuestro propio canal, os lo volvemos a dejar bien claro. No existe forma actualmente de predecir cuándo va a ocurrir un terremoto. Únicamente sabemos que está sucediendo un terremoto precisamente cuando lo estamos notando. Y tampoco podemos saber cuándo van a remitir, dado que a lo largo del registro de los terremotos, pues obviamente sabemos cuándo es el más importante, cuando ya se ha registrado. Y claro, es que encima, gracias a nuestras amigas las placas tectónicas, esto hace que la configuración de Japón, que además está dentro del anillo de fuego del Océano Pacífico, esté conjugado en un punto triple de placas tectónicas, como podéis ver, con la placa del Pacífico, la de Filipinas y la placa euroasiática, lo cual hace que sea un país sísmicamente muy activo.
De hecho, durante el 2024 ha sido el tercer país del mundo que más terremotos ha registrado, como podéis ver, con algo más de 1400. Por cierto, todos de magnitud mayor a 4. Por esta razón, y en nuestra opinión científica, es fácil atribuir a alguien una predicción, como en el caso de la autora del manga del futuro que vi, más aún cuando vives en un territorio que es sísmicamente activo. De hecho, los más preparados para este caso son precisamente los japoneses, y su propio gobierno ha tenido que salir a decir que están preparados por si sucede alguna catástrofe. Pero cómo no, como buen chamán premonitor, nuestra nueva Nostradamus o Baba Vanga, lo que queráis llamarla, Ario Tatsuki, pues esta nueva premonitora, vamos a decir, o psíquica de nuestra época, pues obviamente ha tenido otra serie de premoniciones y catástrofes que la autora vio, pero que no se llegaron a cumplir. Siendo la más famosa de todas, como no, la que le atribuye una erupción al monte Fuji en el año 2021, que por cierto nunca se ha dado, aunque eso sí, ella jugaba con un buen margen. Hablaba de que podía ser una erupción desde el año 2021 o 2036. Obviamente se ha dejado una buena franja de tiempo por si acaso, al final puede que acierte. Aunque claro, con el Fuji siempre hay un poquito de obsesión, porque os recuerdo que el monte Fuji, su última erupción fue en el año 1707, un 16 de diciembre. Esto nos lleva a pensar que alguno de los futuros que vio, como este que atribuye una gran catástrofe para este julio del año 2025, le pasa lo mismo que lo que le ocurría al Doctor Strange, que al final está todo condicionado por el lugar donde ha vivido o los sucesos más recientes, como por ejemplo el gran terremoto del año 2011 y haber crecido y nacido en un país sísmicamente muy activo. Es como si esta misma predicción sobre terremotos, por ejemplo, la hiciera actualmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando de que va a haber terremotos en Estados Unidos, cosa que por supuesto va a haber, o si alguien en Estados Unidos o el resto del mundo hubiera predicho o hubiera dicho que Donald Trump iba a iniciar una guerra. Obviamente, debido a sus ideas, a su historial, ya ser el presidente de Estados Unidos, es algo fácilmente predecible. Así que no, aunque Japón esté en una zona, como os digo, activa debido a su configuración con las placas tectónicas, actualmente es totalmente seguro viajar al país nipón, además de que, como os digo, el propio gobierno ha reiterado en más de una ocasión que están preparados para cualquier catástrofe. Así que, como podemos comprobar encima dentro de poquito, dentro de 4 días, si hay un terremoto, como os digo, es la absoluta normalidad japonesa. Porque, como os digo, podéis leer el manga y ya veréis que, por ejemplo, no prevé que vaya a caer ningún asteroide o algún meteorito. ¡Qué casualidad! Al final, como os digo, está condicionada la obra a lo que la autora conoce. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Pensáis que puede haber otras obras que nos puedan hablar de predicciones del futuro? No os hablo de Nostradamus, ni mucho menos, sino de algo más contemporáneo, algo más nuestro, como por ejemplo, como os digo, este manga de 1999 que tiene fallos y aciertos casi a partes iguales.